Quiero extenderte una cordial bienvenida a nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo. Hoy queremos analizar qué sucede con los pecados de la persona cuando experimenta la justificación. Para ello le invito a mantenerse conectado porque regreso pronto con la respuesta. En primer lugar, voy a leer lo que dice Hechos 5, versículos 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Está hablando de Cristo que murió en la cruz, pero Dios el Padre le levantó de los muertos, le resucitó por su poder. Verso 31. A este, es decir, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Con qué propósito Dios levantó a Cristo de los muertos? ¿Con qué razón lo exaltó llevándolo de vuelta al cielo? Dice el texto en la parte final, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Por lo tanto, cuando Cristo resucitó y ascendió a la diestra de Dios el Padre en el santuario celestial, una de las razones principales por las cuales Dios le resucitó era para que Cristo le ofreciera a su pueblo, a Israel y a todo aquel que en él cree, dos cosas. Una, arrepentimiento y dos, perdón de sus pecados. Por eso Hechos 2 y el versículo 38 menciona que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nadie puede arrepentirse por sí mismo. El arrepentimiento es un regalo que recibimos de Dios. Dios obra en nosotros arrepentimiento. Por eso Cristo resucitó, ascendió a la diestra de su Padre en el cielo para darnos la oportunidad de sentir dolor por nuestros pecados, sentir vergüenza por fallarle al pecar. Y al arrepentirnos, estamos aceptando la obra de Cristo en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Además de eso, nos ofrece perdón de nuestros pecados. Porque cuando Cristo nos justifica por la fe, en la etapa de la justificación, lo único que Cristo ofrece para nuestros pecados es perdón. Él no borra los pecados sino hasta la etapa de la santificación. En la justificación nos promete que todo pecado confesado a través de la fe, cuando somos bautizados, esos pecados son perdonados por gracia, por misericordia y porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso la Biblia dice en Miqueas, el capítulo 7, versículos 18 y 19, lo siguiente, hablando de la experiencia de la justificación. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? ¿Qué hace Dios con la maldad? ¿La borra en la justificación o la perdona? La perdona, dice el texto, y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Simbólicamente, cuando yo me bautizo, mis pecados son sepultados en lo profundo del mar, así como yo soy sepultado en las aguas bautismales. Eso es una promesa de Dios para todo aquel que en Él cree, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando esa persona se arrepiente y se bautiza, en la etapa de la justificación, todos sus pecados son perdonados y sepultados simbólicamente en el mar, así como ese individuo fue sepultado en el agua del bautismo. Pero esos pecados siguen siendo registrados en el cielo hasta que los venza, según la Biblia. Entonces serán borrados en el proceso o en la etapa de santificación.